Cómo fabricar a una feminista de Sarah Winter-Hobb. Mi nombre es Dora Torres y voy a leer para ti. Paso 5. Influencias sobre las mujeres. A veces no somos conscientes de las letras que acompañan a la música popular que escuchan nuestros hijos. Por ejemplo, la canción de Anuel y Bad Bunny, Hasta que Dios diga, describe en forma soez y por demás gráfica la intimidad sexual con una mujer que ya tiene pareja. Es una canción que celebra la infidelidad y la vulgaridad. Otro ejemplo es la canción Envolver de Anita, la cual describe con lenguaje demasiado ordinario y denigrante las relaciones sexuales. Resulta sorprendente que el video de esta canción, que muestra a la cantante en posiciones explícitas con su pareja, haya llegado a estar en muy corto tiempo entre los más vistos en el mundo en YouTube. En primer lugar, quisiera disculparme contigo por tener que hablar de tamañas obscenidades. Sin embargo, debo aclarar que toda persona que se siente inclinada a la vida intelectual y los estudios de la política y el comportamiento humano en sociedad tendrán que acostumbrarse a analizar ciertos tipos de expresiones culturales de las más bajas posibles. En realidad, estoy comentando dos canciones famosísimas de reggaetón. La primera es de la autoría de los cantantes Anuel y Bad Bunny, y ya suma más de 350 millones de reproducciones en YouTube. La segunda es de la cantante brasileña Anita y ya cuenta con más de 415 millones de reproducción en el mismo sitio. Ambas canciones suman un total de casi 800 millones de reproducciones. Podríamos concluir que las personas, principalmente los jóvenes que tienen acceso a Internet, están realmente interesados en este tipo de contenido. Si seguimos la ley básica de la economía basada en la oferta y la demanda, ¿sería posible comprender un dilema tan anticuado como el del huevo y la gallina? La industria sacaría al mercado un producto de consumo de la industria cultural que sería necesario obligar a la población a tragarlo, ¿o ese producto supuestamente artístico de la industria es solo una reproducción real del comportamiento de la sociedad? Ambas hipótesis son correctas. Lo que no debemos perder de vista es que no se trata de un producto cultural que simplemente debemos aceptar a pesar de su procacidad. Los seres humanos nacen con virtudes y vicios y ellos mismos deben esforzarse por desarrollar las primeras y deshacerse de las segundas. No podemos simplemente sucumbir a los vicios y dejar que seamos entretenidos por un contenido que nos aleja de las virtudes y nos conecta por completo con los vicios. Lamentablemente, eso está sucediendo en este momento en la sociedad y la cultura contemporáneas. La militancia izquierdista utiliza los medios de entretenimiento para romper con el orden social, trastocando los principios básicos de la civilización como la libertad, la naturaleza, la propiedad, el respeto, el amor y hasta la composición familiar, como ya vimos en los capítulos anteriores. Si la escuela y los noticieros sirven para generar el atontamiento y la histeria entre los individuos, el rol del negocio del entretenimiento es asegurar su permanencia en la vida del idiota útil. Siempre habrá una canción de reggaetón, una película de Disney o una serie de Netflix que mantendrá al joven como un ejemplo esclavo de sus vicios y pasiones desordenadas. Todo esto, claro está, será enarbolado sobre la bandera de la búsqueda de la libertad y el empoderamiento. El plan gramsciano se ha logrado. Ya no es necesario conquistar territorios geográficos a través del combate armado como lo hicieron los comunistas cuando formaron la Unión Soviética. La guerra expansionista todavía continúa, pero ahora el objetivo es la conquista de la imaginación, el inconsciente, la práctica de los valores y hasta el alma del individuo. Las revoluciones ahora son ideológicas. El cuerpo del individuo, como lo era en una guerra bélico-territorial, también ha sido utilizado, pero ahora de manera distinta. Ya no es necesario que los revolucionarios carguen fusiles, pues su arma principal es el sexo.
No obstante, no estoy hablando del sexo puro entre esposos con fines naturales, sino del sexo alterado, irresponsable y antinatural. La revolución es sexual. Comunismo, ateísmo y feminismo. Tenemos que confesar que la sociedad rusa prerevolucionaria no era tan santa ni perfecta. Sin embargo, las cosas tomarían un rumbo muchísimo peor después de la revolución bolchevique. Karl Marx inició una tremenda batalla en contra del cristianismo cuando proclamó: la religión es el opio del pueblo. Sí, se lanzó precisamente en contra del cristianismo. A fin de cuentas, ¿has visto algún revolucionario que con frecuencia tenga problemas con cualquier otra religión o se declare contrario a ella? Esto se debe a que el antagonista natural y real del comunismo no es el capitalismo, como piensa por error gran parte de la derecha, sino el cristianismo. Analizaremos esta problemática en un próximo capítulo. Erradicar la religión cristiana y sus prácticas de un pueblo es, por cierto, desordenar todos los vectores que conducen al bien y a la verdad. Es generar confusión, un desorden en los sentidos básicos del comportamiento humano de manera individual y en las relaciones de la sociedad. Carecer de una doctrina religiosa que nos muestre la dirección de nuestras acciones no significa ser libre. Lo que sí significa es que en lugar de esa doctrina religiosa se planteará una doctrina ideológica. La única diferencia es que nos dirán que todos nuestros actos no estarán influenciados por la plaga religiosa y ahora podremos considerarnos libres. Sin embargo, en realidad cada espacio vacío ahora está entregado a las prácticas viciosas desarrolladas y perpetuadas por la izquierda. Marx lo deja sumamente claro cuando confiesa en uno de sus manuscritos de 1844. El comunismo empieza enseguida con el ateísmo. El objetivo del ateísmo comunista es hacernos odiar la doctrina que nos hace bien con el fin de adherirnos a una que se corrompe. Por supuesto, como siempre, todo estará disfrazado de la búsqueda de la libertad. La élite intelectual progresista usa diversas técnicas para lograr que las personas se vuelvan contrarias a la religión cristiana, desde ignorarla como si no existiera o fuera importante hasta combatirla fuertemente, pervirtiendo su sentido, mintiendo sobre su desarrollo y difusión, y provocando un revisionismo histórico intencional seguido de un asesinato de la reputación. Eso es exactamente lo que hicieron. Por lo tanto, si las personas ya no confían en las directivas de sus vidas a través de algo que es bueno, entonces, naturalmente acabarán buscando otra opción y lo único que queda es solamente el mal. Claro que como hijo o hija, quién sabe, legítimo del comunismo, el feminismo lleva sus propias opiniones con respecto a las relaciones divinas. Mary Daly, una joven nacida en Nueva York en 1928, fue una de las principales teóricas feministas que se mostró abiertamente opuesta al cristianismo. Ella llegó a decir: si Dios es varón, entonces varón es Dios. El patriarca divino castra a las mujeres mientras se le permite vivir en la imaginación humana. Mary nos está diciendo que el Dios cristiano tradicionalmente conocido y venerado en su imagen masculina, incluyendo las prácticas litúrgicas que distinguen la participación femenina y la masculina, acabaría por perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres. La regla es clara. Hay que erradicar a Dios de la mente de los individuos, así como del espacio público y las relaciones sociales. Dalí escribió el libro titulado La Iglesia y el Segundo Sexo en 1968, una analogía del famosísimo libro de la también feminista Simone de Beauvoir, titulado El Segundo Sexo. Beauvoir se refiere a las mujeres como el segundo sexo para dar a entender que no sería el principal, sino los restos, las migajas, el secundario y auxiliar. Dalí dedica casi toda su obra a examinar los supuestos daños ocasionados por la Iglesia Católica en la vida de las mujeres.
ella llega a admitir que la publicación era una celebración personal de despedida de la Iglesia, y en particular de todo el cristianismo, para dedicarse por completo a la propagación del feminismo. Dalí dice: el pedido de igualdad de una mujer en la Iglesia sería comparable a la exigencia de igualdad de una persona negra en el Ku Klux Klan. De acuerdo con este pensamiento, una mujer que está en búsqueda de su libertad jamás debería considerar encontrarla en el cristianismo. Por el contrario, el cristianismo sería su opresor natural. Dalí también critica lo que en la doctrina cristiana se denomina como la voluntad divina o la divina providencia, entendidas correctamente como la obediencia y la confianza del creyente en las acciones de Dios en el curso de su vida. Por el contrario, ella dice que el plan de Dios es a menudo una fachada para los planes de los hombres y una tapadera para la insuficiencia, la ignorancia y la maldad. Puedes percibir cómo la autora acaba por trastocar la obediencia cristiana y lleva a las mujeres a elegir bajo el pretexto de escapar de los terribles hombres que serían malos por naturaleza, los valores revolucionarios de la desobediencia, el desorden y el rechazo. Naomi Goldenberg dedica todo un libro a instruir a las mujeres en cuanto a cómo librarse de tal opresión. Su libro tiene un título bastante controversial: Cambio de dioses, el feminismo y el fin de las religiones tradicionales. Ahí ella escribe: Dios va a cambiar. Las mujeres vamos a acabar con Dios. Obviamente, Goldenberg se refiere a las feministas cuando escribe mujeres. Es un claro intento de utilizar el lenguaje como un instrumento de subversión semántica. Lleva a sus lectores a creer que todas las mujeres deberían oponerse a Dios. El lavado cerebral se va logrando con éxito. El feminismo ha hecho que las mujeres odien la doctrina que les ofreció dignidad como individuos, como vimos en el primer capítulo. Además, las preparó para ser soldados que combatirían con garras y dientes todo lo que esencialmente deberíamos conocer, practicar y seguir el bien. Sin el bien, ¿qué es lo que les queda a las mujeres sino ser esclavas, sin darse cuenta del mal? Sin embargo, no solo las mujeres acaban por ahogarse en los vicios ocasionados por la imposición del ateísmo, luego de la destrucción del cristianismo en sus vidas. Innumerables sociedades ya fueron dañadas, incluso la propia Unión Soviética, que después de promover una radical descristianización social, acabó por volver atrás. La sociedad zarista ya no era de las más puritanas, más bien, la sexualidad fue elevada a un nivel político con la llegada de los bolcheviques y sus ideas revolucionarias. Alexandra Kollontai, feminista rusa, ya citada previamente en este libro, fue la principal ideóloga y propagadora de los conceptos de familia nueva y mujer nueva. Según Kollontai, el matrimonio debería ser abolido y en su lugar debería constituirse lo que denominó sociedad civil. Ella consideraba que la crianza de los hijos debería ser conducida por el Estado, a fin de que las mujeres fueran libres para contribuir activamente a la causa comunista. La dictadura soviética pone en práctica las ideas de Kollontai en 1918. Ese año publicó los decretos sobre la abolición del matrimonio y sobre la sociedad civil, los niños y la propiedad. El matrimonio fue abolido mientras que fueron liberados el divorcio, las relaciones homosexuales y el aborto. Los comportamientos individuales y colectivos que se opusieran a la moral cristiana fueron incentivados, como por ejemplo las fiestas de transvestis, las relaciones homosexuales y hasta el asistir a las playas nudistas. Las políticas familiares tradicionales fueron totalmente cambiadas por un modelo nuevo y disruptivo de relaciones interpersonales progresistas. El amor y la fidelidad entre esposos deberían desaparecer y en su lugar tendrían que darse espacio a nuevas posibilidades de relaciones libres. De acuerdo con el investigador Dan Healy, los enfoques soviéticos de la sexualidad evolucionaron como resultado de la revolución y la guerra en la primera mitad del siglo XX.
Las campañas comunistas antirreligiosas y la ingeniería social violenta penetraron profundamente en la vida privada y transformaron por la fuerza la sociedad rural en una industrial urbana. La falta de responsabilidad y compromiso entre hombres y mujeres que fueron generadas por esas nuevas directrices acabó por convertir a la mitad de toda una generación en huérfanos. De acuerdo con el portal Russian Beyond, canal de comunicación oficial del gobierno de Rusia, en términos ideológicos, la liberación sexual fue una de las principales armas en el combate contra la Iglesia Ortodoxa y la vieja orden en general. La sociedad soviética estaba entonces creando a una peligrosa generación de huérfanos sin hogar. Los informes oficiales indican que en 1923 la mitad de los niños nacidos en Moscú fueron concebidos fuera del matrimonio, y muchos de ellos resultaron abandonados en la infancia. El escenario cambia cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Los soldados regresan a sus hogares y muchos de ellos con terribles secuelas psiquiátricas. Los criminales detenidos durante ese periodo son amnistiados. Una terrible ola de violaciones empezó a aterrorizar a la URSS en la década de 1920. La cultura de las violaciones se convirtió en una epidemia. Lo más sorprendente fue que la violencia sexual contra las mujeres nobles y burguesas fue durante algún tiempo considerada incluso como justicia de clase entre los hombres proletarios. Este fue el resultado de la promoción de la sexualidad antinatural. Niños sin familia, mujeres violadas, más del 80% de la población adicta a las drogas, la criminalidad disparada y la población dando grandes señales de disminución. Todo eso en un lapso de menos de 10 años. La sociedad soviética había descubierto la manera más rápida de destruir a toda una nación sin que fuera necesario poner a un soldado armado con un fusil en un campo de batalla. Habían probado ellos mismos el método y demostrado su eficacia. Los intelectuales soviéticos empezaron a deshacer el daño con rapidez al percibir que sería imposible crear un país fuerte y desarrollado. El cristianismo fue rescatado, aunque un número incontable de agentes de la KGB se infiltraron en la iglesia para controlarla. Su doctrina empezó a ser incentivada nuevamente. Todos los decretos que estimulaban la revolución sexual fueron suspendidos. Se incentivó a las mujeres para que permanecieran en el hogar y la homosexualidad y el aborto fueron prohibidos por completo. La familia sería natural, monogámica, heterosexual, presidida por el padre, auxiliada por la madre y perpetuada por los hijos en el paraíso comunista. Esto no se daría porque a ellos les gustara, sino porque para la naturaleza humana era conveniente. Se dieron cuenta de que una sociedad sin límites está destinada al fracaso. La única cosa que los bolcheviques han hecho bien fue construir una sociedad totalmente improductiva, compuesta por individuos incapaces de defender los intereses geográficos, políticos y económicos de su propio país. Eran un pueblo drogadicto, enfermo y pervertido, y más allá de destruir sus propias vidas, acabarían por hundir a toda una nación. Hasta uno de los más crueles dictadores del mundo reconoció que ninguna nación sobrevive sin un número clave de habitantes. Healy señala que el régimen estalinista reaccionó ante la pérdida de 26 millones de ciudadanos en la Segunda Guerra Mundial, manteniendo duras políticas natalistas. El aborto ya era ilegal y el divorcio se hizo más difícil. Finalmente, en el seno comunista nace la más nefasta de las ideas. La familia tradicional para ellos, la destrucción de la familia para los otros. Mientras se disfrazan de conservadores en su nación hasta el día de hoy, difundieron y aún difunden la doctrina marxista y todas sus implicaciones fuera de sus fronteras. La Unión Soviética ganó la Guerra Fría cuando decidió luchar sin armas o tanques. En su lugar, usaron la televisión, la música y la moda.
crearon millones de jóvenes que ostentan las ideas comunistas sin siquiera darse cuenta. El comunismo tuvo que adaptarse para conquistar a los occidentales. La doctrina comunista, una vez compaginada a la luz de Gramsci y la Escuela de Frankfurt, sabía que sería imposible corromper al Occidente en el periodo posguerra a través de la revolución del proletariado, como lo había establecido Marx. Sin embargo, podrían utilizar los vicios y las debilidades humanas como instrumentos revolucionarios. La Unión Soviética ganó la guerra cuando desplegó en Occidente todo lo que hizo que su sociedad colapsara. Ese regalo llegó en una envoltura muy bonita y lleno de colores donde se leía paz y amor. Los cambios telúricos contra el sistema. Hay muchas manifestaciones de los profundos cambios que ha vivido la sociedad en las últimas décadas. Por ejemplo, se rompieron muchos paradigmas cuando vimos a Elvis Presley balanceando sus caderas mientras que Marilyn Monroe dejaba que el mundo mirara su ropa íntima. Los varones se dejaban el pelo largo como una señal de rebeldía en contra de toda una sociedad, y las mujeres hacían sus faldas cada vez más cortas. La juventud quería rebelarse contra el sistema. Haz el amor, no la guerra. Vive rápido, muere joven. Sexo, drogas y rock and roll. Estos son los 3 mayores eslogans que representan la denominada contracultura, es decir, el posicionamiento en contra de la cultura vigente, cambiando los hábitos y tradiciones de determinado lugar o pueblo. En este caso, el lugar era Occidente y el pueblo afectado fueron nuestros padres y abuelos. En la revolución científico-teológica, los ideólogos socialistas ven la oportunidad perfecta para adaptar su ideología y así utilizarla con otras armas. En democracias como la europea o la norteamericana, la destrucción de la unidad familiar no podría lograrse con soldados comunistas, rompiendo la puerta de los hogares y obligándolos a adherirse a un partido político. Para ese fin, se usó la radio, la televisión, la música y el cine. El mayor estrago se logró a través de estos medios. Mientras la mamá jugaba a ser independiente, mientras trabajaba y servía a su patrón, el desarrollo moral de sus hijos se tercerizó por completo y se le entregó a la industria del entretenimiento. Una industria es una actividad económica que tiene por objetivo transformar materia prima para convertirla en un producto comercializable. Cuando se piensa en una industria, nos viene a la mente algo grande como una gran fábrica. Las grandes producciones se realizan con presupuestos millonarios, dependen de grandes compradores y negocios cerrados. Nadie produce lo que nadie compra. Si existe un producto es porque también existe un comprador. La industria del entretenimiento sigue exactamente esta lógica. Los dictadores, productores, guionistas, actores, cantantes y escritores están listos para ser transformados por la industria hollywoodense y convertirse en una estrategia de inteligencia para introducir ciertos valores y así corromper a nuestros hijos. La realidad de la militancia contemporánea. Para comprender mejor cómo la mente de los jóvenes está siendo captada de forma silenciosa, es necesario comprender las estructuras de una militancia. La palabra militancia deriva etimológicamente del latín militare, que significa ser un soldado, y del sufijo ansia, que significa una acción o el resultado de esa acción. O sea, la militancia, según sus raíces lingüísticas, sería la acción de servir como soldado. Es posible darse cuenta de que la palabra militancia ha sido usada de alguna manera por los movimientos revolucionarios a lo largo de la historia. El término ha sido utilizado por Lenin, Gramsci y hasta ha sido empleado de forma irresponsable por la prensa para designar a los terroristas islámicos. Es común observar que la palabra militante se atribuye a personas relacionadas con causas minoritarias o partidos de izquierda, aunque es poco común que se use el término para personas comprometidas y activas con otras causas. Sin embargo,
La definición mediática de una palabra no se puede tomar en cuenta al analizar su influencia en el mundo. ¿Qué es realmente la militancia más allá del significado que se le atribuye a la izquierda? La defino como un organismo compuesto por agentes capacitados para desarrollar y ejecutar estrategias de ocupación, dominación y mantenimiento del poder en un territorio determinado. Consideremos el significado de las palabras comprendidas en esta definición para una mejor comprensión de este término tan usado en la actualidad. Un organismo es el conjunto de órganos que constituyen un ser vivo y que deben funcionar en armonía para estar sano. El poder es la capacidad de hacer que alguien haga algo. Es la influencia que se ejerce sobre una persona determinando su rumbo o destino. Es el control que se ejerce sobre un proceso. Por lo tanto, la militancia se entiende como un grupo de personas e instituciones muy bien organizadas, donde cada una desarrolla sus acciones en áreas distintas y específicas con el objetivo de conquistar un territorio deseado. Dentro de una militancia hay quienes buscan ocupar el territorio. Otros financian, estudian, desarrollan técnicas de ocupación, ejecutan debidamente y supervisan todo el proceso. Todos estos agentes suelen estar interconectados por un orden jerárquico vertical de poder. Este libro no tiene como principal objetivo hacer un análisis profundo sobre los agentes de dominio global, pues para eso sería necesario una gran cantidad de páginas y un trabajo solamente con ese enfoque. También habría que destacar y traer a este análisis a las instituciones responsables de practicar algún tipo de injerencia en todo el globo, es decir, interferir en la soberanía de un país con el objetivo de conquistarlo. Estoy hablando de entidades que van desde la ONU, la FMI, hasta la Fundación Ford y el Open Society Foundation. Por ejemplo, parte de esta injerencia se realiza a través de la distribución de becas millonarias para investigaciones, publicaciones y desarrollo de estrategias. Las grandes familias oligárquicas como los Rockefeller, Rothschild, Morgan y sus fundaciones multimillonarias como la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación MacArthur, entre otras, desempeñan el estricto papel de financistas patrocinadores de la casta intelectual. Los intelectuales son para la militancia como el cerebro para el cuerpo. Este es quien determina los sentidos, direcciones, análisis, interpretaciones y acciones. La élite intelectual es responsable de analizar todos los contextos geográficos, políticos, económicos, culturales, históricos y otros necesarios para desarrollar todas las estrategias que logran el avance de la dominación territorial, ordenada por las castas superiores. Está conformada por grandes teóricos, académicos, asesores, investigadores y escritores que pueden actuar de forma anónima o pública. Ellos serán los encargados de determinar las acciones de las grandes corporaciones, industrias, gobiernos, organismos internacionales e incluso del conglomerado Big Tech. La casta más baja es precisamente la de los activistas. Aprovecho para distinguir entre estos dos términos. El militante es el agente que forma parte de este gran cuerpo organizado y puede ser tanto George Soros como un intelectual. El activista es el individuo o grupo de individuos que son designados para implementar las estrategias ordenadas por las intelectuales en actividades prácticas. Una activista puede ser una diputada que sigue el orden de su partido, el cual, respectivamente, obedece directamente a la casta intelectual. También puede ser una feminista que protesta desnuda en la calle, como yo solía hacerlo. Podría ser un grupo de personas, un lobby, que recorren el Congreso de un país para promover la legislación de las drogas, así como un cantante que lleva el reggaetón a tu casa. De hecho, hay multitud de puestos en los que se pueden
ubicar a los activistas, como podemos ver mejor a continuación. Activistas callejeros y de acción directa, movimientos y colectivos sociales, organizacionales, terroristas e instituciones religiosas. Medios culturales, industria cinematográfica, industria literaria, industria fonográfica, industria del juego, aplicaciones y entretenimiento en general. Medios de comunicación, revistas, periódicos impresos, notificaciones televisadas, radio, redes sociales y plataformas digitales. Medios de educación, escuela tradicional, universidades, programas educativos estatales o privados y becas. Poder estatal, partidos políticos, poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sus cargos y demás esferas. Instituciones burocráticas, lobbies políticos, oficinas públicas, instituciones financieras, organizaciones internacionales, por ejemplo la ONU. Sociedad civil organizada, líderes de barrios, comunidades, campo, etnias, ONGs y sindicato. Los activistas progresistas no solo están involucrados en cada una de estas instituciones, sino que participan activamente en cada etapa de su desarrollo entre diversos tipos de procesos. Yo los clasifico en dos tipos, voluntarios e involuntarios. El primer grupo está constituido por individuos que están centrados en los planes y estrategias de dominación y se ponen a disposición para servir a la causa. Los involuntarios son las personas que no están conscientes de nada y ellas mismas son víctimas de la ilusión romántica que logra un mundo mejor para todos a través de un orden revolucionario. Considero que yo pertenecía al segundo grupo. Cuando era una novata en el movimiento Femen, no tenía acceso a informaciones sobre el financiamiento y las directrices generales del grupo. Solo me decían lo que yo y otras activistas debíamos hacer, y estábamos dispuestas a obedecer a nuestros superiores de inmediato como si fuéramos soldados en el frente de batalla. Nos tocaba ejecutar las órdenes más diversas y perversas de nuestros superiores sin pensar siquiera en cuestionarlas. Sin embargo, no podrían decir que solo los 40 días que pasé en Ucrania me hicieron cambiar de ideología. La verdad es que había sido construida, moldeada como un vaso de cerámica desde mi niñez. Y no solo yo, sino toda mi generación de los 35 años para abajo. Crecí con mi mamá proclamando las ideas feministas más diversas en mi cabeza. Sarita, hay que estudiar mucho para tener un buen empleo y no depender de ningún hombre. Pude experimentar en mi hogar disfuncional cada peldaño de una escalera que me conducía a un piso donde había un letrero que decía: el feminismo es bueno y tú lo necesitas. Mi mamá tenía 17 años cuando se embarazó y tuvo que casarse con papá. Lo que debería ser apenas una noche de fiesta terminó con mi mamá convertida en la víctima de un hombre violento y descontrolado. Mi padre era alcohólico y trabajaba como cantante en las fiestas. Muchas veces mantenía a mi mamá como si ella estuviera en una cárcel privada. Le pegaba muchísimo cuando llegaba completamente borracho. Una vez le pegó con tal fuerza que le rompió toda la parte derecha de su rostro, y mi mamá tuvo que pasar por una cirugía de reconstrucción facial. Fueron innumerables las veces que le pregunté a mi mamá por qué no se había divorciado de mi papá. Ella me respondió diciendo: legalmente se podía, pero la sociedad no lo aceptaba. Lo que sucedió es que mi papá en algún momento se convirtió. Él empezó a frecuentar una iglesia evangélica y tuvo una transformación radical. Se arrepintió y nunca más volvió a ser violento, y nunca volvió a poner una gota de alcohol en su boca. Era un hombre nuevo, y ese fue el hombre que yo conocí. Mi papá se convirtió cuando yo tenía un poco más de 3 años. Esto significa que durante toda mi vida consciente lo conocí como un hombre recto, prudente, tremendamente honesto y temeroso de Dios y de las Sagradas Escrituras. Él fue mi mayor ejemplo de honestidad, fuerza de voluntad y trabajo. Por otro lado, mi mamá nunca lo había perdonado, me envenenaba al hablarme mal de él diariamente.
Crecí escuchando que era un monstruo violento que le pegaba y violaba a mi madre sin misericordia. Sin embargo, yo no lo conocí en esas circunstancias, por lo que no lo podía odiar como mi mamá hubiera querido. Mi actitud la dejaba frustrada y enojada conmigo. Ella no solo hablaba con frecuencia de las antiguas iniquidades de mi papá, sino que también alimentaba un odio violento contra todos los hombres. Pronto entendí que yo debería también odiar a todos los hombres para poder ganarme el amor de mi madre. No me daba cuenta de que se trataba de una víctima de violencia totalmente traumada y en un estado crónico de dolor y sufrimiento. Por el contrario, veía a mi mamá como una autoridad que debería enseñarme las cosas de la vida. Después de experimentar en carne propia la violencia de mi hermano, concluí que todos los hombres son problemáticos y violentos y que estar con ellos es sinónimo de no estar segura. Pero más allá de mi experiencia personal, todo el contexto a mi alrededor me condicionaba para ser una mini feminista sin siquiera darme cuenta. Como toda familia de clase media baja en Latinoamérica, mi mamá tenía que trabajar para ayudar con las necesidades de la casa. Por eso, durante mis primeros 12 años de vida iba a la escuela por la mañana y me quedaba bajo el cuidado de mi abuelita por las tardes. El cuidado de la abuelita era literalmente para la generación de los años 90. Estar sentada frente al televisor y ser expuesta a todo tipo de tonterías o jugar con los amigos en la calle, donde se conocía a los tipos más diversos de personas, situaciones y comportamientos, algunas veces buenos y otras realmente malos. Yo encajaba en el primer caso. Era una adoradora clásica de la televisión. La tele era mi compañera, mi amiga, y algunas veces ocupaba el lugar de mi mamá. Me aconsejaba sobre cómo ser más bella y hasta la manera de seducir a un muchacho para que fuera mi novio. Lo que pasa es que ese contenido no parecía muy adecuado para una niña de 7 años, pero mis padres estaban trabajando y mi abuelita ya estaba muy cansada como para averiguar todo lo que yo veía. Además, sería impensable en la cabeza de mi abuela de 70 años que en Red Nacional Abierta yo pudiera ver programas de análisis familiares como «Mi marido me ha traicionado con un transvesti, ¿debo perdonarlo?» o «Estoy manteniendo una relación con el hermano de mi marido, ¿qué hago?». ¿Quién no se acuerda de la película La Laguna Azul, protagonizada por Brooke Shields y Christopher Atkins, donde vemos a 2 niños que acaban varados en una isla después de un naufragio, recién entrados en la adolescencia, y la muchacha estaba embarazada? Además de todas las escenas donde se exhibía en alta resolución la genitalia de ambos. La verdad es que con toda la carga emocional que yo llevaba en mi espalda por la terrible situación en que se encontraba mi familia, era muy real que buscaría descargar mi enojo y frustración de alguna manera. Algunas de mis amigas en el colegio se embarazaron a partir de los 13 años. Ese no fue mi caso. A esa edad descubrí en la música, en especial el rock y el metal, una forma de ahogar mis tristezas. De acuerdo con Vivian Principal, cineasta y especialista en arte sacra, el arte es la expresión de una determinada impresión. Surge cuando transmitimos a través de nuestros sentidos algo que sentimos después de experimentar algo particular. ¿Es el rock algo bueno o malo para la juventud? No creo que podamos llegar a una conclusión definitiva. Algunos dicen que las letras inducen a la juventud a un comportamiento desviado, mientras que otros creen que la agresividad del ritmo ayudaría a aliviar sus sentimientos y volver a un estado de normalidad a una persona en estado de dolor, desesperación o furia. Yo experimenté de forma personal ambas posibilidades. A través del metal, empecé a construir mi fundamento intelectual. Escuchaba a bandas que cantaban letras sobre la mitología griega, nórdica y celta. Otras me presentaron en latín como idioma e hicieron que me interesara en la historia, la geografía y la política. Las canciones de punk lograron que empezara a tener mis primeros cuestionamientos políticos. Tengo que confesar que eran totalmente desordenados, pero los gritos, la percusión doble y los solos de guitarra aliviaban mi frustración,
aunque también me hacían tener ganas de destruir al sistema. ¿Cuál sistema? No lo sabía en ese momento, ni siquiera sabía lo que eso significaba, pero sentía crecer el odio dentro de mi pecho en contra de esta supuesta entidad. La música gótica me permitió descubrir lo que era una orquesta y mi pasión por la ópera. También conocí las poesías del escritor Edgar Allan Poe y la vena poética del filósofo Arthur Schopenhauer. Sin embargo, esa música también me permitió descubrir la posibilidad de aliviar mis dolores emocionales a través del dolor físico. Mi primer corte autoprovocado fue escuchando la canción Nemo, Nadie en latín, del grupo finlandés Nightwish. Sigue siendo mi grupo favorito hasta el día de hoy. La diferencia es que ahora tengo prudencia, sabiduría y madurez para apreciar el arte sin dejar que me influya negativamente. Los animes y mangas me traían un poco más de felicidad. Era aficionada a la cultura pop japonesa de los años 90 y 2000. No voy a decir que todos son malos, pues esto sería una enorme mentira. No obstante, la cultura oriental es muy diferente y puede pasar lo que sucedió conmigo si los padres no están atentos. A través de diseños como Naruto e Inuyasha, descubrí el sentido de la fuerza, de nunca desistir, de ser persistente, pero con otros descubrí a hombres vestidos de mujer, y que las relaciones homosexuales eran vistas como algo totalmente permitido, y hasta considerado tierno y atractivo. No todas las cosas son tan malas, pero no todo nos conviene, o mejor, no todo conviene a nuestros hijos o futuros hijos. La influencia de los medios de entretenimiento es fatal para la formación de la personalidad y los hábitos en niños y adolescentes. A diferencia de los adultos, ellos aún no tienen la experiencia y la madurez para discernir lo que es o no es conveniente. Por ejemplo, las pruebas semestrales de lectura y matemáticas de estudiantes en los Estados Unidos revelaron que solo el 15% de los estudiantes de octavo grado obtuvo una calificación de competente o superior en historia americana, junto con aproximadamente una cuarta parte en educación cívica y geografía. También una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh observó a adolescentes que escuchan con frecuencia música que contiene referencias a la marihuana. Luego, descubrieron que estos jovencitos son más propensos a usar la droga comparados con los adolescentes que no estuvieron tan expuestos a tal contenido. Otro estudio señala que por cada hora que los adolescentes norteamericanos escuchan música, ellos también escuchan más de 3 referencias a diferentes marcas de bebidas alcohólicas. Los investigadores afirman que esto podría contribuir a que los adolescentes beban. Además, los investigadores de la Facultad de Medicina de Dartmouth descubrieron que los personajes de películas que fuman cigarrillos influyen en los adolescentes para que intenten fumar. La artista Selena Gomez, abiertamente a favor del aborto y donante de Planned Parenthood, produjo en 2017 una serie para Netflix llamada 13 Reasons Why. La trama giraba alrededor de la historia de Hannah, una joven de 17 años que se había suicidado. La serie tenía la indicación para mayores de 16 años y contenía escenas de sexo, homosexualidad, uso de drogas, automutilación y suicidio explícito. Un estudio publicado en el Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry descubrió que las tasas de suicidio aumentaron en el mes siguiente al lanzamiento de la serie entre los niños de 10 a 17 años. Ese mismo mes, abril del 2017, tuvo la tasa general de suicidios más alta para este grupo de edad de los últimos 5 años. Luego de todo lo dicho, tengo la certeza de que es muy posible que ahora mismo estés analizando tu propia vida y buscando cada música, película o serie que te ha influenciado. Está todo bien, eso es normal. Sin embargo, lo que no es normal es saber que por detrás de cada uno de estos contenidos había expertos en ingeniería social que elegían con cuidado cada detalle para hacernos útiles a toda la agenda progresista, colocando ideas
en nuestra cabeza sin pedirnos permiso primero. Para comprender mejor este fenómeno debemos dejar de lado la tendencia a pensar que todo es una mera casualidad. No existe espacio para hechos espontáneos en un proceso de toma de poder. Gene Sharp, el mayor especialista del mundo en estudios estratégicos de acción no violenta y escritor del famoso libro De la dictadura a la democracia, ha dicho que para llegar al poder son necesarias 3 cosas: una plena cooperación, obediencia y apoyo harán más asequibles los recursos que el poder necesita, y en consecuencia fortalecerán la capacidad de obrar de cualquier gobierno. Es precisamente nuestra obediencia lo que la militancia progresista tanto busca, y para eso invierte tiempo, dinero y esfuerzo. Se trata de una inversión perfecta: invertir en una película o música hoy para poder tener mañana un ejército idiotizado y gratuito sediento de servirle. Lo que empezó de manera sencilla, casi infantil, al inicio del siglo con los calendarios de pin-ups, terminó 70 años después. Vemos videoclips de cantantes de reggaetón perreando con movimientos pornográficos en las pantallas de los celulares de nuestros hijos preadolescentes. La toma de las consecuencias, la imaginación y la moral es hecha de manera cínica y silenciosa, soterrada y lenta, como una serpiente que se arrastra y de repente ataca. Cuando nos damos cuenta, ya estamos infectados con el veneno y pronto a perder la salud, la vida y hasta el alma. ¿Qué te parece el plan para los próximos 70 años si ahora la juventud está siendo bombardeada diariamente con pornografía disfrazada de arte? ¿Te parecen inocentes o espontáneas todas las decenas de diseños animados con contenido homosexual y transexual? No, no es coincidencia, es militancia. En este exacto momento están formando las próximas generaciones que crecerán con 2 papás, 2 mamás, o quién sabe si con un mixto de los 2. Niños que no sabrán cuál es su verdadero sexo porque sus padres lo impidieron al dejar que le pongan bloqueadores hormonales desde la niñez. Niños que no conocerán a sus madres y padres verdaderos, pues serán generados por reproducción asistida, pedidos como si fueran productos de una tienda y generados en vientres de alquiler. Niños con deficiencias físicas, pues serán obligados a adherirse a una dieta vegana para preservar a los pobres animales. Niños que jamás escucharán hablar de Dios y de la salvación. Lo que la militancia siembra hoy, la sociedad lo cosechará en el futuro.